este, de sus grados. Él es doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 1987. Licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires también, en 1980. Licenciado en Ciencias Matemáticas en Matemática Pura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1978. Actualmente es profesor de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Es un gusto para mí, profesor, tenerlo aquí en esta tarde y también aproveché la oportunidad. Él es también esposo de mi profesora. Yo ingresé en el año 1993 a la Universidad San Marcos y tuve el honor de ser alumna del profesor Carlos Chávez en el curso de álgebra y a la profesora Aurora Pinedo en el curso de cálculo 1. Para mí es un placer tenerlo acá, profesor. Continúe, profesor, con su ponencia. Muchísimas gracias, profesora Heidi. En primer lugar, agradecer eh, la invitación a este evento por dos razones. Una, porque se trata de hacer un homenaje a mi amigo, compañero de estudio, compañero de ingreso, el doctor Pedro Contreras Chamorro. Y bueno, y el otro motivo es comentarles algunos tópicos de la matemática que se requieren para entender una primera parte de lo que viene a ser este mundo que conocido como el mundo de la inteligencia artificial, que prácticamente ha generado una explosión a nivel de todos los campos, ¿no? Entonces, como dice la magíster Heidi, yo ya tengo en la uni enseñando estos temas desde, creo, más o menos unos 25 años en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces no soy un especialista, soy un matemático que tuvo la oportunidad de trabajar en ese lugar después de cesar en San Marcos. Y bueno, me llamó mucho la atención la importancia que tiene la matemática en todo lo que es implementación de tecnologías que ayudan a resolver los problemas de los diversos campos de la ingeniería, ¿no? En particular de la ingeniería industrial y de la ingeniería de sistemas. Entonces, esta exposición va a ser una exposición de tipo más, diríamos, coloquial, disculpe, y a manera de una introducción muy, muy breve, muy sencilla, y voy a comenzar entonces con el tema. ¿Cuál es la motivación del ingreso a temas de matemática en inteligencia artificial? Y comencemos con un ejemplo concreto que lo hicimos con los colegas de la Facultad de Ingeniería Civil. Trabajamos en un proyecto que ganó un concurso en Concitec y trabajamos en un tema interesante que tiene que ver con la medición, el pronóstico que se puede hacer con la utilización de tecnologías de inteligencia artificial, el pronóstico de la resistencia del concreto, ¿no? Aquí tenemos una muestra que es denominada probetas de concreto, que son pequeños cilindros de concreto preparados con distintos tipos de composición. Son de 15 centímetros de alto por 10 centímetros de diámetro. Entonces aquí tenemos una tabla donde podemos ver todas las componentes que intervienen en la elaboración del concreto. Ahora, hay varios tipos de concreto, obviamente, en estas 844 muestras que se prepararon en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. UNI abrevia el nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Entonces aquí vemos el registro, cada columna es un registro de las cantidades, por ejemplo,
que han intervenido en la elaboración del concreto, de una muestra. La edad es el número de días que la muestra permanece sumergida en el agua. El área, obviamente, lo que aparece aquí. El tipo de aditivo, hay 4 o 5 tipos de aditivos que se usaron. La proporción de los aditivos, hay microsílices que son aditivos también para endurecer mucho más el concreto. Otro tipo de microsílice en otra proporción. La cantidad de cemento y de piedra que intervienen en la elaboración del concreto. La cantidad de arena, etcétera. Y toda esa información da lugar a una probeta, a una muestra. Esa muestra, en este caso de la primera muestra P1, luego de 28 días, se lleva a un aparato que está conectado a una computadora para medir la resistencia que soporta esa muestra bajo una presión axial, o sea, una presión, diríamos, horizontal, ¿no? Y cuando se fractura, automáticamente la computadora registra la cantidad de kilogramos por centímetro cuadrado que ha resistido en la muestra. Bueno, eso se hace para las 844 muestras que aparecen aquí y hemos puesto en la segunda columna los datos de la muestra 350. En la tercera columna los datos de la muestra 710 y así sucesivamente. Entonces tenemos 844 columnas. Es una base de datos. Y aquí en la última fila, 17, es la resistencia que soportó cada una de estas muestras, ¿no? Entonces, esta es lo que se conoce como base de datos, hecha en laboratorio, ¿no? Y esto se realiza en el laboratorio de ensayo de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Bueno, ¿cuál es el problema entonces para el matemático? El problema es encontrar una función que para un conjunto de variables que vamos a explicar luego, desconocidas, eh, al ser evaluadas en las probetas, ahí están las probetas, esos valores deben de coincidir aproximadamente, deben de ser aproximadamente iguales a los valores de la resistencia medida en el laboratorio. Es decir, una vez que se ha entrenado una red neuronal, luego explicar lo que es una red neuronal, pensemos que es un modelo matemático que ya fue entrenado y ese modelo está presto para pronosticar la resistencia de cada concreto solamente alimentándolo con los datos numéricos de su fabricación. Entonces esa red debería ser capaz de decirnos que la resistencia de esa muestra va a ser de 836 o 767 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces ese es el problema, encontrar una función matemática que cumpla ese papel. Obviamente, desde el punto de vista matemático, este es un problema complejo, porque veremos más adelante que en el fondo se trata de minimizar una función altamente no lineal con muchas variables, 20, 30, 40, dependiendo de la aplicación, pueden ser miles de variables, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es una red neuronal para entrar al tema. Aquí adelanto en decir algunos aspectos centrales. Lo que vamos a ver ahora es una red neuronal supervisada, nada, un tipo de red neuronal, porque hay muchas redes neuronales que han aparecido y siguen apareciendo, eh, unas mejores que otras, para diferentes fines, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es acá, una red neuronal. Comencemos hablando de un modelo matemático de una neurona artificial. Pensemos en la columna de datos del concreto. Aquí hay un vector, columna, y estamos hablando en una sintaxis propia de MATLAB, que es la herramienta que vamos a utilizar al final de la exposición. Bueno, aquí hagan de cuenta que es una columna de datos del concreto, de un tipo de un concreto, del P1, por ejemplo. Este vector ingresa a la neurona y en la neurona va a estar esperando una matriz fila W de variables desconocidas. Acá está la variable W
la misma dimensión que el dato de entrada. Vamos a decir dato de entrada a la columna en general, ¿no? Y una variable B que se conoce como sesgo, ¿no? Y una función denominada de transferencia, que es una función de R en R, muy de clase C infinita, como es la tangente hiperbólica. Esta es tangente hiperbólica, o la modificación de la tangente hiperbólica se reduce su rango la tangente hiperbólica tiene rango de -1 a 1, y esta modificación, la segunda que estoy señalando, tiene un rango de 0 a 1. Simplemente se modifica, y dentro de la jerga de las tecnologías se llama tang-sig, lo que viene a ser el tangente hiperbólico, y log-sig, lo que es la modificación de la tangente hiperbólica. Entonces ya saben lo que es una neurona. Entonces una neurona recibe una columna, lo multiplica por esta matriz fila, que son variables, no se conoce, son variables, y le suma una variable más que se denomina el sesgo, y ese resultado es un número que es tomada por la función de transferencia f, y esa función devuelve un valor que le hemos denotado acá como q. Entonces, ingresa una columna y la neurona devuelve un número. ¿Qué es una capa de neuronas? Una capa de neuronas, pero quisiera acá brevemente comentar algo que es importante, ¿no? ¿Cómo llegaron a imaginarse los primeros matemáticos, ingenieros o técnicos que pensaron en una neurona de este tipo? No he escrito acá, pero ahí desde el 1940, 45 al 50 apareció la primera neurona, pero no con este acabado. Fue una neurona más más primaria, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta que eh, este valor, perdón, acá D1 es la información. Estamos manejando un vehículo, ¿no? Y nuestra neurona, ¿cómo trabaja? Manejamos un vehículo y la D1 podría ser, por ejemplo, la visión de la pista, autopista que estamos conduciendo. Llevamos niños atrás que están jugando, y, el D1 sería pues la información de la visión. El D2 pensemos que es la información eh, digamos, del manejo del timón, o sea, de la información del esfuerzo que hacemos. D3 es, por ejemplo, la información auditiva que recibimos, que los niños hacen bulla o cantan, hay música, etc. Entonces, cuando entra la neurona, la W1 que va a multiplicar a D1, si es que la información que tenemos es D1, que es el de la visión, tiene que ser, digamos, incrementada. W1 al multiplicar va a tomar un valor relativamente grande, un valor grande para incrementar en el producto el valor de D1. Y el D3, que era el oído, que estamos escuchando, el ruido de los niños, la bulla, etcétera, estará multiplicado por un W3. W3 podría incluso ser 0, un valor muy pequeño para reducir la intensidad del estímulo que viene del oído, para no perder la vista. Y tampoco en el D2, que sería el control del timón, los frenos, la caja de cambio, etcétera. Los cambios también tienen que ser incentivadas por la neurona para darle una mayor vitalidad a la información, ¿no? Entonces, ese es el papel que juegan estos pesos. Así se imaginaron en su momento los que pensaron en modelar una neurona artificial, ¿no? Entonces ese es el papel de los pesos. El sesgo podría significar que, por ejemplo, la información, de toda esta información, queremos anularla. Entonces el sesgo W simplemente tomaría el valor opuesto, negativo, de W por P, y la anularía, volvería a 0. Entonces la respuesta de la neurona sería 0, ¿no?
Entonces juega otro papel también el sesgo. Bien, ahora estas funciones, tangente hiperbólica y la modificación de la tangente hiperbólica se tomaron así, porque son funciones infinitas que pueden derivarse. Y en el entrenamiento se va a usar la regla de la cadena, que es la regla que da nombre incluso a una de las redes neuronales, que MATLAB lo llama backpropagation, ¿no? Propagación regresiva. Ahora, ¿qué es una capa de neuronas? Una capa de neuronas es una estructura donde hay un conjunto de neuronas que trabajan en paralelo, independientemente. Y esto lo han tomado también del cerebro, de la anatomía del cerebro humano. Algunas partes, muy buenas partes, gran parte del cerebro, dicen los fisiólogos, que las neuronas están en paralelo, trabajan independientemente. O sea, cada neurona recibe la información, como lo hemos explicado arriba, y emite un output, una respuesta. Entonces, las 5 neuronas que están en paralelo emitirán 5 números aquí que forman un vector de 5 componentes, que es la respuesta de la capa de neuronas. Y esto del paralelismo obviamente es importante porque ellos en sus conversaciones con los fisiólogos vieron que esto podía llevarse incluso a otro tipo de tecnologías, ¿no? Como es el procesamiento en paralelo. Justamente cuando jugó uno de los campeones mundiales de ajedrez, un ruso, no sé si fue Karpov o Kasparov, uno de ellos, este, un sistema de creo que 35 computadoras procesaba todo el juego y logró pues ganarle al gran campeón, ¿no? Porque trabajaban en paralelo. Se descomponen un problema en diversos problemas y cada neurona, en este caso, cada capa de neuronas, se encarga de la solución. Bueno, esto es una capa. Y ahí se pasa a lo que es una red neuronal. La red neuronal es una concatenación de capas de neuronas, ¿no? Puede haber 2 capas, 3 capas, 4 capas. Normalmente se trabaja con 2, 3 o 4 capas, ¿no? No muchas porque la complejidad aumenta y el procesamiento en computadora puede ser muy lento. O podría generar distorsiones de sobreentrenamiento, ¿no? Bien, entonces aquí, desde el punto de vista matemático, una capa de neuronas es simplemente un conjunto de funciones que están definidas en paralelo, ¿no? Y si hay 2 capas, son 2 conjuntos de funciones. Toda esta descripción de la capa podría representarlo como una función de varias variables a valores vectoriales. Entonces, una capa puede representarse perfectamente como una función de varias variables a valores vectoriales. ¿Y qué cosa es una concatenación? Simplemente una composición de funciones. Acá podemos decir entonces, una red neuronal es simplemente una composición de transformaciones de transformaciones de varias variables a valores vectoriales que representan perfectamente lo que es una red neuronal, ¿no? Entonces, ya hemos definido lo que es una red neuronal y desde el punto de vista matemático es simplemente una composición de transformaciones no lineales y transformaciones vectoriales con varias variables. Bien, entonces ahora el tema es lo que dijimos al comienzo, el entrenamiento. ¿Cómo hacemos para que esta red neuronal, luego de ser entrenada, pueda hacer el pronóstico? En el caso de las probetas de concreto, pueda ella darnos la resistencia del concreto incluso antes de la fabricación de la probeta, con los datos y valores numéricos con los que va a ser fabricada. Elizabeth, quiero que me digas cuál va a ser la resistencia de esta muestra, de esta nueva muestra, de la muestra 900, porque tenemos 844. De la muestra 900 en adelante tengo 100 muestras. Dime cuál va a ser la resistencia de esta muestra. Entonces, la red neuronal, cuando está bien entrenada, va a poder pronosticar aproximadamente la resistencia que va a tener esa nueva muestra de concreto, ¿no? Entonces, ese es el problema ahora. ¿Cómo hacemos para entrenar? Es decir, acá miren,
en esta red neuronal, estamos ahora haciendo lo siguiente. PK va a ser una columna de las 845 columnas que tenía la tabla anterior. Una columna. Entonces, la respuesta de la red, como tiene ahí variables de peso, las W eran variables de peso y las B eran sesgos desconocidas, actúan como variables. No sabemos qué peso debe tener. Entonces, esos pesos y sesgos lo podemos ordenar de todas las neuronas y de todas las capas, y en general de toda la red neuronal, en una matriz, en un vector de n variables, n mayúscula. ¿Cuántas? Depende ya de la aplicación que se tiene, ¿no? Entonces, los pesos y sesgos están representados ahora por la variable x. Entonces, estas son desconocidas. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la red neuronal desde el punto de vista matemático? Tenemos, dentro de la estructura va a aparecer obviamente cada columna de los datos. Pensemos en una sola columna, en la columna PK. Tenemos aquí el conjunto de todas los pesos y sesgos de la red neuronal. Entonces la respuesta va a ser un valor, un número que debe aproximarse a la resistencia del concreto. Entonces, esta es una notación simplemente abreviada de lo que es la composición de esta que estamos viendo acá arriba, de toda la composición para una columna va a dar un valor, ¿no? Entonces, todavía no está entrenada, obviamente, porque todavía no sabemos cuánto vale x1, x2, x3, o sea, los pesos y sesgos, no sabemos cuánto vale. Bien, entonces, para la primera columna de la tabla que hemos visto, no conocemos quiénes son sus pesos ni sus sesgos para que pueda predecir y pronosticarlos la resistencia de la primera columna, que lo tenemos anotado arriba en la tabla. Era 800 y tantos. Para la segunda columna habrá otra información de la red. O sea, para cada columna de la base de datos, vamos a volver al gráfico de la tabla. Ahora estamos en condiciones de entender un poquito más el asunto. Ahí está. Entonces, para estos números, para estos conjuntos de números, para este vector, diremos, de 16 componentes, sabemos que la resistencia es de 836 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, estas 16 números que forman un vector ingresan a la red neuronal. Y esa red neuronal va a botar una respuesta todavía formalmente, todavía no está entrenada, porque no sabemos los pesos y sesgos que debe tener. Entonces va a entregar formalmente una respuesta que le hemos llamado nosotros Q. Q de X desconocido y de la columna PK. P1, P2, P3, aquí están las 844 columnas de la base de datos que hemos mencionado arriba. Entonces, la idea es que esta respuesta de la red neuronal para la columna K, para la primera columna, debe coincidir o ser aproximadamente igual a la primera resistencia. Pero todo eso lo podemos escribir como ya que son vectores, como la norma euclidiana. Entonces será pues todo esto al cuadrado para k igual a 1 más al cuadrado para k igual a 2, para k igual a 3. Para cada columna tenemos una suma de cuadrados de diferencia entre una función donde la variable desconocida es x, que viene a ser los pesos y sesgos de la red neuronal, y las columnas de la data, que sí lo conocemos, que son valores numéricos, y también la resistencia lo conocemos, ¿no? Que está en la fila azul. Entonces, esto es lo que se conoce como el error en media cuadrática, y le hemos llamado E de XP
en medida cuadrática. O sea, acá no se conoce el valor de X que representa los pesos y sesgos para cada neurona. En consecuencia, el problema es simplemente minimizar esto. Le ponen un medio simplemente por asunto de derivación, porque como está todo al cuadrado, si desarrollamos este módulo, esta norma, es una suma de cuadrados, pues, ¿no? Entonces, simplemente al derivar, el cuadrado baja y se va con un medio, es solamente para eso. En consecuencia, el asunto es encontrar un punto crítico para E, que va a depender de X, porque estos P son datos numéricos, de tal manera que minimice este error en medida cuadrática. Entonces, lo ideal es encontrar, obviamente, un punto crítico X asterisco que haga que el error sea cero. Pero eso es imposible en general, ¿no? Entonces, lo que se busca es que se aproxime a ser ese error en medida cuadrática. Bien, entonces, eh, hagamos de cuenta que hemos entrenado con todas las técnicas y algoritmos que se tiene pues, ahora en las herramientas como MATLAB o herramienta o lenguaje de programación como el Python, código de código abierto y muchas otras tecnologías, ¿no? que aparecen. Entonces, hagamos de cuenta que ya hemos encontrado un error más o menos satisfactorio, pero ¿cómo sabemos que ese error es satisfactorio? ¿Cómo medimos? Indudablemente podríamos usar esta misma expresión, pero esa no ayuda mucho. Hay otras técnicas, como es la correlación de Pearson, que nos permite ver cuál es la correlación que hay entre la respuesta de la red y los, las resistencias esperadas. Estas resistencias que ya están registradas en la tabla, en la fila azul, se le llama valor esperado de la red neuronal. Es lo que esperamos que la red neuronal nos devuelva. Entonces, valores esperados de la red neuronal. Entonces queremos que medir qué tan cerca está, pero globalmente, no punto a punto, globalmente. Entonces para eso está la correlación de Pearson, ¿no? Buscamos la correlación de Pearson entre la respuesta de la red y los valores esperados, ¿no? Entonces habrán filas, porque esto se da por filas, habrán filas, porque digo por filas por la siguiente razón, mire. Pero voy a avanzar, pero no va a ser que me falte el tiempo. La correlación de Pearson varía entre 0 y 1, obviamente. Entonces, si el valor de R está cercano a 1, decimos que la correlación es muy buena y podemos mirarlo punto a punto que van a ser muy aproximados. Habrá un bloque, un conjunto de probetas para las cuales la aproximación no ha sido muy buena. No es para todos. Depende de un porcentaje, ¿no? La correlación de Pearson se puede llevar al número también, se puede llevar también al lenguaje porcentual y hablar del 30%, etc. Bueno, voy a hacer esta partecita un poco más rápido para entrar ya a las aplicaciones. El problema general es un problema en mínimos cuadrados, ¿no? O sea, regresión no lineal. Tenemos un conjunto de funciones de RNR reales y se tiene acá una suma de los cuadrados de estos números, de estas funciones, y a eso le llamamos E. Entonces el asunto es minimizar esta función. Es el mismo ejemplo, es una generalización de lo que acabamos de ver. Ese es el tema. Entonces, ¿qué algoritmos conocemos para este tipo de problema? ¿Cómo minimizamos esto? Voy a mencionar nada más el algoritmo del gradiente heurístico, que lo que hace es ayudar a buscar un mínimo local. Acá simplemente uno comienza con un valor para los pesos y sesgos aleatoriamente, como un x0, y luego calcula el x1 usando esta regla donde aparece el gradiente, ¿no? Y el alfa es un factor de crecimiento, o tamaño de paso también lo llaman, que hace que se aproxime. Cuando la función es muy buena, obviamente esto converge hacia un punto crítico local. Hay otros llamados también algoritmo de Newton heurístico, que es con la matriz hessiana,
Hay una lista larga. Quiero dedicarme solamente a hablar un poco más, porque ahí está la matemática, es en el algoritmo Levenberg-Marquardt, ¿no? Levenberg-Marquardt, que obviamente esto fue elaborado por estos dos matemáticos, Levenberg y Marquardt, uno en el año cuarenta y tantos y el otro en el año 65 más o menos. Y estos dos algoritmos, que en su época aparentemente no servían, ahora se han implementado, ahora no se han venido implementando y han generado pues procesos sumamente rápidos, ¿no? Entonces se entrena una red neuronal de 10 o 100 veces más rápido que cualquier otro método del gradiente. Bueno, ¿en qué consiste este método de Levenberg-Marquardt? Se trabaja con la hessiana de la función desconocida, en este caso del error en media cuadrática, más lambda por la identidad, más un d, que es un tamaño de paso, que no sabemos quién es, y igualado a menos el gradiente del error en media cuadrática. Y se opera de esta manera. En la siguiente etapa, el lambda, porque en la primera etapa lambda puede ser muy grande, se toma un valor grande, relativamente grande, para que tenga una buena aproximación. En la siguiente etapa, el siguiente lambda, en la iteración número 2, va a ser la mitad del lambda anterior, si es que el error en media cuadrática en el siguiente paso es menor que el error en el primer paso, ¿no? Si ocurre lo contrario, lambda se toma igual a 2, el nuevo lambda se toma igual a 2 lambda, etc. El proceso va a continuar si estas dos desigualdades se mantienen, ¿no? Y de lo contrario se va a detener y va a dar la respuesta que alcanzó hasta ese momento el algoritmo. Existen otras opciones más complicadas donde las hessianas, aquí se toma la hessiana directamente, pero la hessiana no es igual pues al jacobiano transpuesto por el jacobiano. Es igual más un Q, que es un factor de segundo grado, es decir, con derivada de segundo orden, que se desprecia, se bota cuando uno quiere trabajar directamente con el hessiano. Pero este sería algo un poquito más elaborado, ¿no? Va a desarrollar un algoritmo mucho más eficiente. Bueno, ahí están los artículos de Marquardt del año 63 y de Levenberg del año 44. Imagínense, de esos años hasta ahora no han sido todavía superados estos dos algoritmos tan importantes, ¿no? Hay otros trabajos, obviamente, tesis, como el que aparece aquí. Y voy a pasar a otra parte sobre el que me voy a ocupar rápidamente. Y allí hay nuevos artículos del año 2013, 2026, hay muchos artículos sobre la manera como se preparan los datos. O sea, los datos que hemos visto en la tabla anterior no ingresan así directamente, hay que prepararlos. Y esa es la otra parte, la preparación de los datos para pasárselo a las redes neuronales. No entran tal como está la tabla anterior. Hay que prepararlos, hay que transformarlos para que la red neuronal reciba datos controlados, es decir, no sean muy grandes ni muy pequeños, etcétera, y que no tengan pues variables redundantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa preparación? Voy a explicar aquí rápidamente. Eh, Tenemos aquí la P, las columnas que hemos visto en la tabla. Y T sería la fila de las resistencias, ¿no? Entonces lo que se hace, tanto para P como para T, se toman las filas. No olviden que los datos de entrada, P, eran 844 columnas y 16 filas. Entonces las filas de P y de T, obviamente, como solo tiene una fila en este caso, en este ejemplo, no hay que preocuparse mucho, pero igualmente se
normaliza. Y la normalización se hace siguiendo esta regla matemática, ¿no? Se resta a cada componente la media de cada fila y se divide entre la norma de cada fila. Entonces, eso hace que los datos se conviertan en datos cuyas filas van a tener media 0 y desviación estándar 1, ¿no? Entonces ya están amortiguados, diríamos, ya no, si son muy grandes, van a ser reducidos por la presencia de esta norma en el denominador, ¿no? Esto pasa si es que los vectores no son idénticamente, no son constantes, ¿no? Son constantes, esto puede dar 0, y en este caso, la función devuelve directamente el vector o la fila que ingresó. Entonces, esto está implementado en MATLAB con esta función, el mapstd, que convierte a cada fila en una fila normalizada. Pero tiene la virtud de que en lugar de ingresar una fila, puede ingresar todas las filas. Y entonces MATLAB devolverá todas las filas también normalizadas, ¿no? Se puede verificar experimentalmente que la correlación de la data en bruto y de la data normalizada, que es ahora P sub n, no cambian, o sea, son exactamente iguales. Eso quiere decir que la normalización no afecta la correlación, que es importante, ¿no? Luego se pasa al uso del análisis de componentes principales, donde se hace uso, obviamente, de técnicas del álgebra lineal, como son el cálculo de valores propios y vectores propios de la matriz de covarianzas de la data, ¿no? Pero no voy a detenerme ahí, directamente voy a pasar a explicar lo que tiene MATLAB. MATLAB tiene una función ya preparada que hace ese análisis de componentes principales y convierte la data normalizada en P. Acá puse P trans simplemente por un error, es P. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la técnica del análisis de componentes principales? Las filas que tienen una alta correlación, volvamos rápidamente a la tablita para seguir la secuencia de las ideas. Mira, aquí tenemos 16 filas. Cada fila ha sido normalizada, pero normalizada podría ser que la correlación de la fila 9, por ejemplo, con la fila 10, esté cercano a 1. Entonces, la técnica de las componentes principales hará que esta correlación no exista, no eliminándola, sino transformando la data en otra. Eso es importante, no se elimina nada, simplemente se va transformando. Entonces, ese papel se da en esta etapa que estábamos nosotros explicando mediante un diagrama, que es, que, que es el de las componentes principales. O sea, acá puede haber filas redundantes. Se dice cuando la correlación es muy alta, cercana a 1, lo convierte en una nueva matriz, posiblemente con menor número de filas, pero donde la correlación va a ser bajísima, o sea, casi 0 entre todas. Entonces, vamos a ver en la aplicación que eso ocurre. Pero aquí, entonces ya tenemos esas dos transformaciones que nos va a permitir ahora estar en este mundo. Acá hay tres mundos, tres universos: el mundo de los datos originales, el mundo de los datos normalizados y el mundo de los datos reducidos. En este mundo vive la red neuronal. Aquí trabaja la red neuronal, no acá. Entonces acá recibe esta data ya depurada, no redundante sus filas, y la T igualmente, y la procesa. Y da una respuesta. Se entrena en este mundo. Entonces ahora hay que ver cómo medimos, qué tan bien, qué tan buena ha sido, qué tan bien entrenada está la red neuronal, qué capacidad tiene de hacer pronósticos. Y para eso usamos unas métricas que, como matemáticos sabemos, las métricas LP, ¿no? Las normas LP. El L1 es una de las normas que se usa, el L2, que es de la norma L1 y la norma L2.
Entonces hay cuatro medidas, el MAE, el MAPE, el MRCE y el RMS, que vienen, son nombres simplemente de los nombres. El MAE es simplemente este valor. Hagan de cuenta que esta es los valores eh, que están de la resistencia y vean los valores aproximados de la resistencia que ha entregado la red neuronal. Si uno le toma la norma en L1, lo divide entre la cantidad de datos, en este caso serían 844, y eso nos da el valor de MAE, ¿no? Pero eso muchas veces no sirve porque pueden ser valores muy extraños, ¿no? Pueden ser muy pequeños de repente o muy grandes. Entonces, nosotros en un artículo hemos introducido lo que es el MAE porcentual. Simplemente comparar este MAE con el valor real de la resistencia del concreto, el valor real, dividido entre uno sobre n. Y haciendo una regla de tres simple, muy sencilla, sale esto, la reglita. O sea, este es el MAE porcentual. Vamos a saber qué porcentaje representa, porque este es un error, ¿no? Entre el valor real y el valor que se llama este es un error. O sea, cuando tenemos la respuesta de la red neuronal, no es perfecta, pues. Hay un error. Estamos midiendo ese error globalmente con la métrica L1, con la norma L1, ¿no? Entonces, esto nos da una idea porcentual. ¿Qué tan grande es porcentualmente el error respecto al valor real de la resistencia? Y esa idea se utiliza obviamente para las otras métricas, ¿no? El MAPE ya es porcentual, viene desde la definición que han hecho los técnicos, ya es porcentual, es simplemente porcentual, valor por valor, componente por componente, y luego lo promedia, pues, ¿no? Y le toma y lo lleva al porcentaje. Bueno, eso ya es porcentual. El MCE simplemente es la norma euclidiana al cuadrado, el error en media, este es el error en la norma euclidiana al cuadrado, y la raíz RMS es la norma, el error en la norma euclidiana concretamente. El porcentual, tanto para el error cuadrático y para la raíz del error cuadrático, lo tenemos acá. Y hay otros indicadores, otros estadísticos como la correlación de Pearson, que vectorialmente se calcula de esta manera, y el R cuadrado, que es otro también, otro factor de determinación que nos da el nivel de éxito que tenemos en el entrenamiento. Ahora vamos a hablar rápidamente de cómo se resuelve ya un ejemplo concreto. Esta es la estructura de la red neuronal en MATLAB, ¿no? El rango es importante porque allí vamos a ver, en este caso, el rango de la primera variable, o sea, la primera fila de la tabla que hemos visto al comienzo. La primera fila tiene un rango mínimo y máximo, la segunda y todas ellas. Pero como hemos normalizado y hemos aplicado componentes principales, posiblemente todo eso ha variado. Entonces, el rango lo vamos a dar en el universo 3. Ahí vamos a tomar el rango. Aquí está el número de neuronas de cada capa 1, capa 2, capa 3, etcétera. Y aquí están las funciones de transferencia. Y estas ya son otras funciones que lo pone MATLAB por defecto. Vamos al ejemplo directamente, nos queda poquito tiempo, creo. Bajamos el archivo de MATLAB, que es un análisis de los tres niveles de los niveles de colesterol que tiene un paciente. Es un examen real mediante una técnica que se conoce como eh, la técnica mm, el nombre cómo es. Eh, el espectro, la técnica de la espectrometría de masas, ¿no? Que es, agarran una gotita de sangre, lo bombardean y salen pues como 21 variables,
midiendo el nivel del cobre, el calcio, de todo. O sea, entonces de allí ellos tratan de esos valores que arroja la espectrometría de masas, tratan de llevarlo a valores del colesterol. Pero el colesterol lo miden en un laboratorio químico, o sea, tradicionalmente. Entonces quieren hacer una correlación para ver si a través de estas 21 variables pueden ellos hacer el pronóstico de la cantidad de colesterol que tiene una muestra de sangre. Los primeros ensayos con la red neuronal no tuvieron mucho éxito, la correlación era baja, 64, 65%, pero últimamente ha mejorado tremendamente que llega hasta el 95%, creo. Esa tecnología permite hacer espectrometría de masas a grandes cantidades de muestras de sangre y simplemente se interpreta mediante una red neuronal el nivel de colesterol de los pacientes, ¿no? Se trata de eso. Entonces acá están esos valores. Le he puesto aquí como ejemplo las columnas nada más. He seleccionado solamente de las 21, 8 filas. 8 filas del espectro, de los valores de la espectrometría de masas. Y acá están los colesteroles. He tomado también del colesterol, uno de los colesteroles nada más, para hacer un ejemplo. Entonces, miren, este es igual que en la muestra del concreto. Hay 8 filas. ¿Cuántas variables? He tomado 208 columnas. Y acá he hecho una cosa importante, que he separado 52 columnas aleatoriamente o siguiendo clases de equivalencia módulo 5 para probar posteriormente con estos datos que no van a entrar en el entrenamiento y ver qué tan bien pronostica la red neuronal para esto va a ser nuevos datos, como si fuesen nuevos datos, pero los he separado de la data original, ¿no? Entonces, originalmente habían 263 columnas, me quedé con 208 y 52 las he separado para hacer la comprobación. Entonces, trabajamos con 208 columnas y con un tipo de colesterol nada más. Normalizamos, aplicamos las componentes principales, las componentes principales, miren, de 8 filas se ha reducido solamente a 2 filas. O sea, en el primer mundo habían obviamente 8 filas, porque este está en el primer mundo. 8 filas y 208 columnas. Haciéndole la normalización y luego aplicando componentes principales, se ha reducido solamente a 2 filas. O sea, en el mundo de donde está la red neuronal, van a llegar solamente 2 filas. No son ninguna de estas, han sido transformadas, eso es importante saberlo, ¿no? Han sido transformadas, llevando del mundo original al mundo reducido, del mundo reducido al mundo al mundo normalizado, del mundo normalizado al mundo reducido. Bueno, ahora para entrenar una red se divide estas 208 columnas en, en ciertas proporciones. Por ejemplo, algunos toman el 80%, se hace en 3 fases. Las fases de entrenamiento, validación y test, ¿no? O sea, se hace 3 entrenamientos, diríamos, sucesivos de la red neuronal. Para el entrenamiento se separa un 80%, un 10% para la validación y un 10% para el test, para la prueba. Otros escogen 50, 25, 25. Y hay distintas proporciones. Nosotros hemos tomado 50, 25, 25, ¿no? Y aquí está la separación que hemos hecho, ¿no? Entonces, para el entrenamiento hemos tomado 104 columnas aleatoriamente o usando clase de equivalencia módulo 5, módulo 4, y 52 para la validación y 52 para el test. Lo entrenamos y el entrenamiento ya tiene que pasar primero por la configuración de la red. Hemos configurado la red de 3 capas. La primera de 8 neuronas, la segunda de 5 neuronas, la tercera capa de una sola neurona, porque estoy solamente calculando, entrenando una red para que me pronostique un solo tipo de colesterol.
Aquí están las funciones de transferencia, tangente hiperbólica, hiperbólico. La última es la función que es la identidad para los positivos y cero para los negativos. Y el algoritmo que usa es el TRILIM, que es el algoritmo de Levenberg-Marquardt, el que hemos hablado arriba, ¿no? Está implementado en MATLAB. Hemos dicho train, le hemos dicho entrénate con todos esos datos y MATLAB nos entrega una caja de diálogos donde nos va a dar la estructura de la red neuronal. Aquí está la primera capa, 8 neuronas. La segunda, 5 neuronas. La última, una capa. ¿Cuántos entraron? 2 filas nada más y salió una respuesta. Bien, aquí están finalmente cómo ha ido decreciendo las normas de los gradientes en cada uno de estos procesos. Y aquí está la regresión, la regresión en las 4 fases, en las 3 fases, y esta es la regresión global. Entonces, miren, hemos alcanzado una capacidad de pronóstico del 80% con esta red que acabamos de entrenar. Esa es la capacidad que tiene. Entonces, podemos decir que de 100 muestras que podamos ingresar nuevas a esta red neuronal entrenada, esta va a ser capaz de pronosticar un 80% con éxito la cantidad, el nivel de colesterol que tiene el paciente, ¿no? Entonces, todo esto actualmente está siendo implementado en las tecnologías más avanzadas y realmente invita pues a los matemáticos a entrar, a sumergirse en este tipo de problemas porque hay grandes problemas que no están resueltos. Todos son muchas veces de tipo heurístico, ¿no? Las soluciones. Hay teorema de convergencia, obviamente. Y aquí están los cálculos que hemos hecho de la correlación, del R cuadrado, del MAE, del MAPE, etcétera, etcétera. Y bueno, luego con esto tenemos que saber qué cantidad eh, cuál es el volumen de resultados exitosos que tenemos, y para eso está el histograma, obviamente, ¿no? El histograma nos dice que de las 208, 60% tienen este error solamente, este error que es bajísimo, ¿no? Y 59 están en este rango de error, son los intervalos de clase, 59. Y errores muy grandes son muy pocos, ¿no? Bueno, esto mide pues la capacidad de pronóstico que alcanza un 80% para esta red neuronal que hemos entrenado, ¿no? Bueno, ya no podemos hacer esto por razones de tiempo y también ya simplemente es cuestión de pasarle estos datos a la red neuronal y cuando está bien entrenada supera muchas veces la red neuronal en hacer pronóstico, va más allá del 80%. Algunas veces alcanza un 82, un 83%, mejora, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Eso es todo y estamos acá dispuestos a cualquier pregunta que quieran formular, ¿no? Muchas gracias, doctor Pedro Espinosa. Quisiéramos las preguntas del público para el doctor, por favor. Pueden abrir su micro. Bueno, si no hubiera preguntas, yo agradecerle una vez más, doctor Espinosa, por este tiempo. A veces hay jóvenes de 30, de 40 años que dicen, ya no quiero estudiar el doctorado, ya como que se cansan, pero verlo a usted siguiendo un doctorado, preparando a más generaciones para esto es muy admirable y seguir para nosotros es desafiante y continuar ese legado, ¿no? Para mí es admirable, yo le felicito. Y acá le vamos a presentar el certificado de agradecimiento por esta ponencia. Le va a llegar a su correo respectivamente y bueno, aplausos virtuales para el doctor porque yo me siento muy contenta por tenerlo en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas Quisiera, gracias. quisiera dar un mensaje muy breve, de pocas palabras, si me permiten. Sí, 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 profesor, continúe.
Eh, Ustedes han escuchado seguramente decir que se han abierto muchas maestrías acá en nuestro país y también en Europa, en Estados Unidos, que dan el título de matemático y experto en inteligencia artificial. O sea, eso en este momento está explosionando en todas las universidades. Entonces, la gran invitación sería a la Facultad de Ciencias Matemáticas, obviamente, invitar a los jóvenes estudiantes y también a los profesores que se acerquen un poco a esta explosión y desde su campo pueden hacer una contribución importante, ¿no? A aportar a resolver estos problemas que son de aplicación inmediata. Hay muchos problemas abiertos desde el punto de vista matemático, que es un reto para los matemáticos. Entonces, aquí hay una ventana enorme que se ha abierto para los que hacen matemática pura, ¿no? Y es muy alentador porque no saben ustedes la importancia que le dan los ingenieros ahora a los matemáticos, ¿no? Si un matemático dice o da una conclusión, ellos lo toman como una verdad irrefutable, ¿no? Y como es, pues, obviamente. Y este es un papel para los matemáticos. La inteligencia artificial ha abierto un mundo enorme en todas las direcciones. Tengo entendido que, por ejemplo, también la topología está siendo aplicada en los problemas de clusterización o agrupamiento de datos que son pues de millones o billones, ¿no? Entonces, se está echando se está echando a mano a todo el edificio matemático, este, para mejorar las soluciones que la tecnología ofrece a la humanidad en su conjunto. Ni qué decir en campo de la medicina, las imágenes, las tomografías y todo eso, ¿no? Las medidas de radón aparecen en todo lo que son los cortes de imágenes por computadora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Usted, doctor, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Al público en general, muchísimas gracias por la participación de hoy y también por su asistencia. Usted va a tener una constancia de parte del CERCEUS y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para aquellos que puedan registrar su asistencia. Muchas gracias. Los esperamos mañana a la misma hora de 3 a 7 de la noche. Muchas gracias por todo, profesora Hey. A Muchas usted, gracias. profesor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas noches, gracias. doctor.